La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de la Defensoría de las Audiencias en el marco de la celebración del centenario de Radio Educación. Me da mucho gusto comentarle que este programa es parte de una serie dedicada al tema que hemos titulado La Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. En ella hacemos un recuento de la historia, la lucha y cada una de las gestiones que han estado al frente de la Defensoría de las Audiencias. Esta serie la realiza este equipo en conjunto, por supuesto, con la actual Defensora de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien me encanta saludar como cada programa. Ana C., muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido José Ángel Domínguez, y también saludo con mucho amor y gusto a nuestras audiencias de Radio Educación. Pues hay que recordarles que esta serie ha sido previamente grabada, pero lo seguimos atendiendo en vivo, así que si ustedes, por supuesto, se quieren comunicar con nosotros, hay un correo electrónico que es audienciasre@cultura.gov.mx. En la red social X estamos como @audienciasre. En Facebook nos puede encontrar como Defensoría de las Audiencias RE, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Le aseguro que todas sus comunicaciones llegan a la Defensora de las Audiencias para que las analice y las conteste, por supuesto. En el capítulo anterior escuchamos la relevancia que tiene la figura de la Defensoría de las Audiencias en un medio público, en la radio concretamente, en la radio pública, y cómo Radio Educación es la pionera que abrió este espacio en el país. Y para darle seguimiento, para rastrear de alguna manera la historia de esta Defensoría, pues también es importante conocer parte de la construcción democrática nacional que incluye a los medios de comunicación y a los medios públicos. Y subrayo, mi querida Nacé, la construcción democrática nacional que no se hace fácilmente. No, y que no debemos dejar morir, diría yo, mi querido José Ángel. Y la historia puntual, tú lo sabes, tú lo anuncias, tú siempre lo dices, de los derechos de las audiencias y de sus defensorías en los medios radiodifundidos de México, siempre se puede rescatar, escuchar y estudiar en el curso introductorio, que con ese nombre está bajo el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, y justamente lleva el nombre de Introducción de los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Pero lo que hoy vamos a escuchar en este capítulo, lo que hoy vamos a tratar en especial, es el inicio o cómo inicia esta figura en la radio, y fue en la radio pública y justamente en la emblemática y centenaria Radio Educación en donde empieza esta figura. Esta historia de hoy está escrita en la voz de tres mujeres, o la vamos a escuchar por parte de tres mujeres muy destacadas en el mundo de los medios de comunicación y quienes de distinta manera han estudiado o trabajado a fondo tanto el tema de radio, de comunicación, de producción, de los medios públicos, y ellas dan su testimonio de cómo se fraguó y cómo se fue asentando la idea de las defensorías de las audiencias en Radio Educación. Efectivamente, y de esta manera vamos a escuchar la voz de la productora de Radio Educación. Es una muy destacada integrante de esta emisora. Yo colaboro con ella en distintos espacios. Es la maestra Graciela Ramírez. También vamos a escuchar la voz de Hilda Saray. Ella, pues estuvo trabajando en Radio Educación como productora, fue directora de producción de esta emisora durante varios años, directora de producción y planeación, que ese es el cargo. Y también tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Patricia Ortega Ramírez. Ella es una de las comunicólogas especialistas en medios públicos de este país. También es estudiosa de las Defensorías de las Audiencias e integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el que hayan querido compartir sus conocimientos en torno a la historia de la Defensoría en Radio Educación y, por supuesto, su experiencia, su expertise, como dicen ahora, en este tema.
Entonces vamos a escuchar, si te parece bien, primero que nada a la doctora Patricia Ortega Ramírez. Hola, soy Patricia Ortega Ramírez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el tema de los derechos de las audiencias, Radio Educación ha sido pionera, como en muchos otros casos relacionados con la defensa del derecho a la comunicación. Si mi memoria no me falla, me atrevería a decir que Radio Educación fue la primera radiodifusora de carácter público que impulsó la discusión sobre la necesidad de crear códigos de ética y una defensoría de audiencias. No tengo mucha claridad sobre la fecha, pero recuerdo un evento en el claustro de Sor Juana que se celebró durante la gestión de Virginia Bello, creo que fue en 2007, y no sé si ese evento ya formaba parte de la Bienal de Radio, pero sí recuerdo que ahí se planteó el tema de los derechos de las audiencias y el papel de las defensorías. Ya era claro entonces el compromiso de Radio Educación en impulsar esta tarea, o ya estaba incluso trabajando en la definición de instrumentos deontológicos. Aunque fue primero Canal 22 el que inauguró su defensoría en 2007, siempre he tenido la idea de que Radio Educación ya estaba comprometida con el tema desde antes. Y en todo caso, podríamos decir que ambos medios se introdujeron al desarrollo de esta tarea casi al mismo tiempo. En 2008, Radio Educación tuvo su primer defensor del radioescucha e invitó a Ernesto Villanueva a desempeñar esa función. Es importante mencionar que el contexto de aquellos años era de plena orfandad jurídica. Ante el desinterés de las instancias del Estado para reformar constitucionalmente el sistema de medios y en el transcurso de una larga lucha social que buscaba la creación de un marco jurídico o de una ley específica que reconociera la existencia de medios públicos y que definiera sus responsabilidades, obligaciones y atributos, el tema de las defensorías y los códigos de ética fue en ese entonces una gran iniciativa que puso en el centro del debate, desde luego, el reconocimiento de que los y las ciudadanas tienen derechos como radioescuchas o televidentes, pero también estos medios mostraron su determinación para autorregular su desempeño, aun cuando nadie los obligara a ello. Pues de esta manera nos acercamos a la recuperación histórica de la memoria en el voz de la doctora Patricia Ortega Ramírez, de cómo se fue fraguando la posibilidad de tener una defensoría de las audiencias en Radio Educación. Los invito a escuchar ahora a Graciela Ramírez. Ella siempre es puntual, concreta y recuerda cómo se dieron los orígenes de la defensoría de las audiencias en nuestra emisora Radio Educación. Hola, soy Graciela Ramírez, productora de base de Radio Educación desde 1980. En mi programa El fin justifica a los medios, que está al aire desde septiembre de 1989, hemos documentado la larga historia de la reforma de la legislación de medios en México. Entre los temas importantes de esta reforma están los derechos de las audiencias. Es un tema que entró en la ley a partir de la reforma constitucional que se realizó en 2013, pero que ha enfrentado una variedad de recursos legales que han limitado su alcance y su aplicación. Aún antes de que el tema se plasmara en la ley, ya se impulsaba desde la sociedad civil y desde la academia este tema, y fue precisamente en los medios públicos en donde se comenzó a practicar. El Canal 22 fue la primera televisora en contar con la figura, esto fue en 2007, convirtiéndose en la primera televisora pública en tener esta figura de ombudsman o defensor de la audiencia. La primera emisora de radio que incluyó a un defensor del radio escucha fue Radio Educación en 2008. Nuevamente, los medios públicos, haciendo honor a los principios y a la misión con los que nacieron, que es el servicio a las audiencias, pusieron el ejemplo a los medios del país, aún antes de que la ley señalara este derecho como una obligación. El primer defensor del radio escucha en Radio Educación fue nombrado por la directora de ese entonces, Virginia Bello. Ernesto Villanueva, doctor en Derecho, especializado en legislación de los medios de comunicación, sentó las bases de la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación. Fue muy importante su labor porque sentó el precedente y comenzó a construir justamente las bases normativas de este ejercicio de autorregulación
que reconocía la obligación del medio para con las audiencias. Algo que en Radio Educación pues en realidad se daba en los hechos y de manera natural desde mediados de los 70, debido a la claridad que los trabajadores tenían de que estábamos trabajando para servir a las audiencias y no al partido en el poder, así como la obligación de crear contenidos de calidad y de utilidad para la sociedad. La vinculación con las audiencias pues fue algo natural desde aquellos años. Desde que la estación comenzó a formar su fonoteca musical, por ejemplo, los radioescuchas contribuyeron prestando sus discos para que pudiéramos ingresar esa música a nuestra fonoteca. También se realizaban actividades con público, ¿verdad?, presencial en la emisora. La primera que yo recuerdo fue en 1977, cuando el director Gerardo Estrada convocó a los radioescuchas a una pinta en los muros internos de la estación y, bueno, muchas más que se organizaron a partir de entonces. El doctor Ernesto Villanueva consideró que la Defensoría del Radioescucha debía contribuir a la participación de la comunidad en la calificación de los programas, en dar a conocer las reglas éticas, así como en transparentar los criterios y decisiones de la estación. También asumió como tarea de la Defensoría la interacción con el público, algo muy importante, la formación de audiencias críticas y el conocimiento de la ética. Para ello, pues contó con un programa semanal al aire en donde daba información sobre todo esto con la intención de contribuir a mejorar el servicio que prestaba la estación a los radioescuchas. De manera que fue un gran paso la hechura de estos reglamentos y la creación también de protocolos y formas de trabajo que ocuparía la Defensoría de la Audiencia para atender al público, para vincular a los hacedores de contenidos en radioeducación, a las autoridades y a las audiencias, con una metodología que permitía recuperar esta información para poder servir mejor. Posteriormente, Ernesto Villanueva escribió un libro, Defender y formar audiencias críticas, que fue un libro en el que plasmó justamente estas experiencias, estos avances, un tema en el que todavía nos falta mucho por caminar. Creo que la parte más importante ahora es la de la formación de audiencias críticas y participativas, y creo que en eso se están enfocando varias de las defensorías. Sin embargo, pues también se requiere de muchos recursos para poder hacer esta labor muchísimo más importante. Pues es muy interesante recorrer el camino en la voz de quien lo ha construido, de quien lo ha instrumentado, de quien lo ha soñado, por supuesto, pero por eso también ahora vamos a escuchar a la defensora de las audiencias de Guam Radio. Ella es parte fundamental de la AMDA, fue durante mucho tiempo trabajadora de Radio Educación, estuvo al frente del diseño de la primera Defensoría de las Audiencias, ya con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2013, ya cuando estaba vigente. Así que si ustedes me acompañan, escuchemos para ver qué es lo que nos dijo en torno a lo que ocurrió cuando fue servidora pública de esta emisora, cuando era directora de producción y planeación de Radio Educación, Hilda Saray. Yo como locutora me enteré, te digo, muy tangencialmente, a través de los avisos que había al aire, de los promocionales al aire, que la dirección en su momento pues produjo para informar a las audiencias que había una defensoría, ¿no? Y un poco pues explicando para qué servía y cuál era el trabajo y quién era la persona que tenía a su cargo esa tarea. Pero hasta donde yo recuerdo, no hubo reuniones de trabajo o informativas formales o tareas de capacitación para quien, siendo profesionales del medio, tuviéramos la información sobre qué significaba la existencia de la defensoría y, todavía más importante, la existencia de derechos de las audiencias, ¿no? Que es pues un poco lo que motivaría el que haya una defensoría de audiencias. En una parte que ya a tu servidora le correspondió como parte de sus responsabilidades profesionales, que fue la instrumentación de la primera defensoría ya en el marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, ¿no? Ahí sí hubo un proceso de comunicación, de conversación, de difusión respecto a la figura de la defensoría, respecto
a los derechos de las audiencias y respecto a pues el nuevo marco legal que sustentaba todo esto. Ahí fue muy importante, decisiva, diría yo, la participación de la maestra Beatriz Solís, quien fue invitada por la dirección de Radio Educación a participar como la defensora de Radio Educación en esta nueva época, ¿no? Digamos, una vez que apareció la ley, bueno, pues el doctor Villanueva seguía siendo el defensor, pero bueno, pues terminó como un proceso natural, ¿no? De cambio, estamos ante una nueva ley, estamos ante nuevas condiciones, incluyendo la condición de que estaba una nueva dirección en la emisora. Seguramente ya te has dado cuenta, lo has percibido, que en Radio Educación, guardando todas las distancias con uno de los manifiestos del feminismo, ¿no? De que lo personal es político, en Radio Educación todo lo radiofónico es político, ¿no? Entonces, atendiendo también a eso, no es un dato menor que la dirección de la emisora de la cual yo tuve el honor de ser parte, que encabezó el maestro Antonio Tenorio, entró en un momento de dificultades para la emisora, en donde la anterior dirección, la anterior directora, que era la que había instrumentado esa defensoría, la maestra Virginia Bello, que pudo tener pues muchos problemas o de desaciertos, pero eso fue un buen tema, fue una cuestión de avanzada, fue una buena decisión, fue un elemento pues ejemplar en el caso de los medios públicos, ¿no? Pero bueno, la ley como hasta ahora no señalaba que hubiera un proceso específico para la elección de la defensoría, entonces creo que es importante señalar en ese caso 2 puntos. 1, la invitación a una persona en específico, es decir, no realizar un concurso abierto a toda la población, etcétera, sino la invitación a una persona en lo específico, por supuesto con el respaldo y la anuencia de la Secretaría, ¿no? A la que se le plantearon otros nombres, entre ellos el de la maestra Beatriz Solís, otros nombres que no voy a mencionar ahora. La Secretaría atendió la sugerencia plenamente de la Dirección de Radio Educación, ¿no? En el sentido de que la maestra Solís sería la mejor opción, porque era una profesional en esos temas, porque conocía perfectamente todo el panorama legal de los medios en nuestro país, había sido parte de todo ese proceso, y porque además, como iba a ser el primer proceso de la mano de una nueva ley, pues había que garantizar que sucediera bien, que transcurriera bien. Entonces, ese es un primer dato que yo quisiera destacar, ¿no? El hecho de cómo se seleccionó, que fue una invitación directa, ¿no? Y lo segundo, esto que en lo que también la maestra Solís estuvo de acuerdo total y absolutamente, en involucrar a toda la comunidad de la producción radiofónica en el tema de la Defensoría de Audiencias. Porque en Radio Educación desde hace muchos años, desde finales de los 70, principios de los 80, la comunidad profesional redactó un documento que se conoce como las normas internas de Radio Educación, que en su momento fue un documento de avanzada, donde no existía nada respecto a la producción y la forma de producir y lineamientos éticos generales para un medio público como Radio Educación. Pues la comunidad profesional de la emisora construyó esas normas que, si las leemos ahora, pues es una combinación muy amplia, una combinación heterodoxa de cuestiones éticas, de producción, de papel de un medio como Radio Educación, cuestiones sindicales y laborales. Y entonces tuvimos la idea para instrumentar los elementos de la Defensoría de tomar, por un lado, como referencia
lo que había escrito y producido el maestro, el doctor Ernesto Villanueva, pero también ese documento, que significaba tomar en consideración la perspectiva, la experiencia, el punto de vista de la comunidad radiofónica de la emisora. Y segundo elemento muy importante, que no es menor, incluso creo que hoy en nuestros días, es la decisión de que el trabajo de la Defensoría fuera un trabajo remunerado. Y remunerado, que significa un trabajo profesional que requiere tiempo, que requiere conocimiento, que requiere experiencia y que requiere, por lo tanto, una contraprestación. Y tercer elemento también súper importante, que no debe dejarse de lado, que la Defensoría no estaba siendo contratada como personal de radioeducación. No era una figura sobre la que hubiera ascendencia por parte de la Dirección General, ni por parte de ninguna de las direcciones de área, ni por parte de ninguno de los departamentos, sino que era una figura externa, ciudadana, y que el pago por su trabajo era eso, una contraprestación por el trabajo realizado. Incluso en alguna ocasión el director de la emisora, el maestro Antonio Tenorio, lo mencionaba como que decía, la Defensoría es una especie de Contraloría externa, ciudadana. Me correspondió instrumentar una siguiente Defensoría después de que la maestra Beatriz realizó 2 periodos, ¿no? Le preguntamos si era su deseo permanecer, ¿no? Por supuesto, el deseo de la emisora era que sí continuara, y entonces ella hizo dos periodos, y se abrió un programa para ella, un programa de radio, en donde en principio ella decía, no, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar con las audiencias? Y evaluamos la posibilidad de un programa. Y ella dijo, pues a lo mejor empezamos con cápsulas, un poco ella decía, no, como no querer salir al aire. Pero ya una vez que salió al aire, se reveló como una muy buena conductora. En principio, creo que era una buena idea. Era la idea de hacer una defensoría integrada por varias personas, con base en que la labor de la defensoría y los derechos de las audiencias tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con perspectiva de género, tienen que ver con pluralidad y multiculturalidad, y tienen que ver con el interés superior de la niñez y con la no discriminación, ¿no? Con esos, digamos, como esos 5 grandes campos. Y entonces la idea era que pudiésemos invitar a especialistas en cada uno de esos campos que pudieran pues poner lo mejor de su expertise en la atención a las quejas específicas sobre esos temas, o que pudieran desarrollar tesis en el sentido jurídico un poco, ¿no? Puntos de partida, experiencias sobre esos campos muy, muy en específico. Y tuvimos la participación de personalidades verdaderamente brillantes, cada una en su campo. Aquí también creo que fue muy importante contar con el acompañamiento del IFT, porque la ley dice, se nombrará al defensor de audiencias, no dice a los integrantes de la defensoría. Entonces, el IFT le planteamos el asunto y nos acercó la solución, que diéramos un periodo de nombramiento unipersonal a cada una de las personas de esa defensoría colectiva. Entonces, por decir una cosa, de enero de tal año a marzo del siguiente año, formalmente, legalmente, la defensoría descansa en la persona fulana de tal, ¿no? Y luego de marzo de ese año a febrero del siguiente año, o el número de meses que correspondía, le tocaba a la otra persona, ¿no? Entonces, pues fueron, digo, personalidades brillantes con experiencia en el trabajo. La doctora Graciela Martínez, con experiencia en temas de multiculturalidad, el doctor Lenin Martel,
con experiencia también en temas de multiculturalidad y pluralidad, el maestro Gerardo Albarrán de Alba, con una amplísima experiencia periodística. Estuvo también, que pertenecía a colectivos feministas y que tenía toda la experiencia en materia de género, Mariana López, y Tania Ramírez Hernández, que ahora dirige Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, de niñas y niños. Entonces, en principio era una buena idea, en principio eran perfiles muy calificados, en principio eran perfiles además muy también reconocidos por la comunidad de radioeducación, pero al final de cuentas no pudimos concretar la dinámica de trabajo, porque pues se fragmentó el esfuerzo, ¿no? Se fragmentó el esfuerzo, no pudimos terminar de aterrizar la conjunción de todos esos talentos, ¿no? Al final sí hubo muchas actividades y muchos logros, pero individuales, ¿no? Si tú lees los informes finales de estas defensorías, pues están llenos de actividades desarrolladas, pero que no concretaron un esfuerzo en común. Pues mi querida Nacé, las mujeres tienen la voz cantante en los medios de comunicación y me da muchísimo gusto que los medios públicos contribuyan a combatir la inequidad histórica que hemos vivido, ¿no? Sí, y exactamente escuchamos, fíjate qué interesante, escuchamos primero a Graciela, que es testiga, digamos, en primera persona, como productora, siempre como trabajadora y colaboradora de radioeducación. Después, bueno, primero a Patricia Ortega, que desde luego es una comunicóloga y teórica. Y finalmente, Hilda lo que tiene de interesante también es que tiene dos camisetas. Da testimonio, primero, desde como empleada, como productora de radioeducación, a quien le toca vivir, no quiero decir padecer, sino la construcción primera y la recepción primera de una figura de Defensoría de las Audiencias, y después le toca, como funcionaria, instrumentar y ser responsable de la construcción de una Defensoría de las Audiencias, primera ya con la ley, y después de cómo darle seguimiento a esta misma Defensoría. Por eso también es un poco más amplio su testimonio. Sí, y también está ahí la experimentación, por supuesto, ¿no? Posibilidades que no acaban de cuajar del todo en este ámbito de los derechos de las audiencias, que son, por supuesto, derechos humanos, y también de la construcción de una radio verdaderamente pública. Y creo que en ese sentido todavía hay mucho camino por andar, mi querida Ana Cecilia. Todavía hay mucho camino, pero además hay mucho camino en esta serie. Todavía nuestras audiencias pueden disfrutar o podrán disfrutar de otros 8 capítulos. Entonces les pedimos que no se despeguen, que nos escuchen todos los miércoles al punto de las 5 de la tarde. Les agradecemos como siempre su atención, su sintonía y los invitamos a que la próxima semana nos acompañe a las 17 horas en un programa más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. La Defensoría de las Audiencias, rumbo al centenario de Radio Educación, presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.